Usted está en sintonía con el único debate entre los candidatos a la comisaría residente en Washington. Pasamos con Alex. Y en esta ronda, los 6 candidatos debatirán sobre la propuesta enmienda para limitar el derecho a la fianza. La pregunta es la siguiente. Ya el Congreso aprobó personal y más recursos para combatir el crimen en la isla. ¿Qué otras gestiones haría en Washington para tratar de mermar la criminalidad? Y como parte del tema, como anunciamos, ¿está a favor o no de enmendar la Constitución para limitar el derecho a la fianza en ciertos casos de asesinato? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Comenzamos esta ronda con el licenciado Juan Mercado. Adelante. El Partido Independentista ha denunciado que parte del problema en el control de la delincuencia está en la incompetencia de los Estados Unidos de controlar su frontera. Pierluisi ha estado hablando con funcionarios en Washington y estos le han dicho reiteradamente que Puerto Rico no forma parte de sus prioridades. Entonces luego vienen a Puerto Rico y entonces a exhibirse en año electoral y pues no tienen efectividad alguna porque ellos saben cuál es el problema fundamental. En torno al asunto de la fianza, la postura del Partido Independentista es clara. No 2 veces, no solamente en la fianza, sino en el asunto de la representación proporcional en la legislatura. Da asco ver hoy día cómo los representantes del sí en la fianza llevan a cabo una campaña de miedo y engaño, mientras que igualmente da asco la complicidad del silencio de los que dicen sí, de los que dicen no a la fianza, a la enmienda a la fianza, pero no han pegado ni siquiera un pasquín. Hay que salir a la calle. Señor Cox, hay que salir a la calle a defender los derechos. Los puertorriqueños no podemos corrernos el riesgo de seguir perdiendo derechos ante la incompetencia del Estado. Tampoco podemos entregarle a unos chúchines de la vida la representación. La justicia se la tienen que hacer los puertorriqueños. María de Lourdes Guzmán, adelante. Bueno, yo creo que tenemos que reconocer que los norteamericanos han fracasado estrepitosamente en la protección de nuestras fronteras. Ellos son los que están a cargo de nuestras fronteras y han fracasado estrepitosamente. Por aquí es que entran las drogas y las armas y nos hemos convertido en un puerto de transbordo. Es también patético recordar la visita de la señora Napolitano, que cuando llegó a Puerto Rico no sabía nada de lo que estaba pasando y ni siquiera conocía la frontera del Caribe que propone el compañero Pierluisi. A ellos no les importa, por lo tanto nosotros tenemos que gobernar en nuestro país y nosotros tenemos que cuidar nuestras propias fronteras porque ellos han fracasado. En cuanto al asunto de la fianza, esto realmente es un tema que se ha traído para desviar la discusión política de los verdaderos problemas de nuestro país. Los derechos constitucionales no son el problema, los derechos constitucionales no se entregan, se reclaman y mucho menos se van a entregar a un gobierno represivo como este, que les ha faltado el respeto al país durante estos pasados 3 años. La criminalidad no se combate con reducir nuestros derechos. ¿Y por qué? Porque si nosotros entregamos nuestro derecho a la fianza, dentro de unos años, cuando veamos que eso no ha resuelto nada, nos van a pedir otro derecho más, nos van a quitar la presunción de inocencia, van a pedir la pena de muerte y el país no se debe llamar engaño, porque no hay estadísticas que establezcan que hay ninguna relación entre la criminalidad y el ejercicio del derecho absoluto a la fianza. Protejamos ese derecho y votemos 2 veces no. Ahora vamos con Pedro Pierluisi, adelante. El peor problema que enfrenta Puerto Rico es la criminalidad. Y precisamente por eso y por mi experiencia como exsecretario de Justicia, cuando llegué al Congreso pedí estar en la Comisión de lo Jurídico y en la Subcomisión del Crimen. Y he usado esa posición para reclamar mayores recursos y en el futuro voy a hacer realidad, se va a hacer realidad, una estrategia para la frontera del Caribe. Ya conseguí una directriz de la Comisión de Asignaciones del Congreso, que es la más importante, porque la responsabilidad primaria para combatir el narcotráfico la tiene el gobierno federal. En el caso de Puerto Rico, tenemos todo el derecho de protegernos. Cuando yo pienso en el sistema que tenemos, veo que no es justo. Aquí los narcotraficantes no tienen ningún problema pagando la fianza y pagándosela a los sicarios que rondan nuestras calles. El jefe de fiscales estima que hay 500 matones a sueldo. Pues seguro que tú tienes el poder de decidir que los jueces
puedan en su discreción determinar en los peores casos, los asesinatos, si ese imputado representa un peligro para ti, un peligro para nuestra sociedad, si pudiera amenazar testigos, hasta matar testigos. De eso es que estamos hablando. Y cuando yo pienso en eso, yo pienso en José Ortiz, que 2 meses atrás perdió su vida cuando sale de un restaurante de comida rápida, cierra la caja y lo esperan en el estacionamiento y lo matan. Y pienso en sus familiares. Y también pienso en Wilfredo Ramos, un policía que esta misma semana, hace 2 días, perdió su vida. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Seguro que podemos limitar ese derecho en Puerto Rico. Rafael Cox Alomar, le corresponde a usted contestar. Vamos a repetir la pregunta. Ya el Congreso aprobó personal y más recursos para combatir el crimen en la isla. ¿Qué otras gestiones haría en Washington para tratar de mermar la criminalidad? Y como parte del tema, ¿está a favor o no de enmendar la Constitución para limitar el derecho a la fianza en ciertos casos de asesinato? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Adelante. Tú y yo sabemos que bajo esta administración Puerto Rico vive un baño de sangre, que el fin de semana pasado asesinaron a 18 personas. Tú sabes que el año pasado la tasa de asesinato estuvo en 1,136. En términos relativos hubo más muertos en Puerto Rico el año pasado que en México, en donde hay una guerra de los carteles del narcotráfico. Cada 7 horas 45 minutos asesinan a un hermano o una hermana puertorriqueña en las calles de la patria, porque esta administración Pierluisi no tiene una estrategia anticrimen. Y ante la ineptitud y el fracaso, en donde la impunidad es la orden del día, en donde más del 60% de los asesinatos no se esclarece, vienen ahora en año electoral a querer meterle la mano a la Constitución de Puerto Rico, a manosear la Constitución como hicieron con el Código Penal, con el Supremo, con la Junta de Síndicos de la UPR. No existe estudio estadístico alguno que compruebe una correlación entre limitar la fianza y acabar con los asesinatos. Es una patraña, una demagogia. Y por eso, porque hay que fortalecer derechos, no entregar derechos, yo me opongo tenazmente a la enmienda que pretende Pedro Pierluisi y Luis Fortuño. No podemos permitir que este gobierno inepto acabe con los derechos fundamentales de los puertorriqueños. Sadiasep Guillón tiene 1:30 para responder. Estamos en contra de las enmiendas constitucionales. Nos parece que este cambio va completamente a traslocar el orden jurídico de Puerto Rico. No estamos en un país que se distinga realmente por tener unos índices de falta de corrupción. Al contrario, cuando vemos Puerto Rico en las tablas en el mundo entero, hay una alta corrupción a nivel gubernamental. Son lugares en los cuales no se pueden ceder derechos precisamente. Recordamos personas como Alejo Maldonado, que en la policía implantaba evidencia para que las personas resultaran convictas. Cuando tú tienes un lugar donde vives, donde hay tanta corrupción, pues definitivamente no puedes ceder tus derechos. La otra cosa que quieren hacer es bajar la representatividad. ¿Tú te imaginas 8 personas controlando a 4 millones? Sí, porque con 8 personas en el Senado serían una mayoría y esas 8 personas serían los que nombrarían los jueces y tendrían el control de Puerto Rico. Eso es lo que quiere Rivera Schatz. Antes los metía todos en un party bus, ahora va a poder meterlos en un carrito en el baúl de atrás. Esta ronda finaliza con usted, Félix Córdoba. Adelante. Hay que votar que no 2 veces en la consulta del próximo domingo. El peor problema de Puerto Rico no es la criminalidad, es una economía que promociona el crimen, precisamente porque excluye especialmente a nuestros jóvenes, porque el nivel de desempleo en nuestra juventud es altísimo. ¿Qué sucede cuando un joven no encuentra trabajo? Se va a sumergir en la economía informal y uno de los aspectos principales de esa economía informal es el narcotráfico. Precisamente el no hablar de la necesidad de reestructurar la economía de Puerto Rico para ampliar su base productiva y proveer empleo para invitar a nuestros jóvenes a construir un país nuevo, a ilusionarlos con el futuro, es lo único que podría combatir la criminalidad, precisamente porque los sacamos de ser usuarios de droga o de ser vendedores de droga. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con esta consulta. En el pasado fin de semana hubo más de 14 muertos y ahora tenemos un gobernador que nos pide que cedamos derechos cuando él mismo dijo hace unas semanas atrás que no creía en el gobierno. Y este fue el mismo gobernador que cuando comenzó su gestión, siguiendo y en concierto con unos empresarios, grandes empresarios, aprobó la Ley 7 y te dejó sin empleo.
tú vas a darle más poderes a un gobierno como este, que lo que ha hecho es agredir instituciones como el Colegio de Abogados, como el Instituto de Cultura, incluso como la Iglesia Católica. Yo creo que tenemos que protegernos precisamente de un gobierno que tiene una tendencia autoritaria y no ceder la presunción de inocencia. Es momento para que los candidatos reaccionen o refuten a sus compañeros. Juan Mercado del PIB tiene 30 segundos. Pierluisi en un momento planteó que no estaba seguro de que la enmienda constitucional resolvería el problema del crimen. La realidad es que el PIB no cree en la doctrina de la variabilidad de los principios. Nosotros, contrario al gobernador y al candidato del Partido Popular Democrático a la gobernación, no condicionamos nuestros principios por encuesta. ¿Qué dice usted, María de Lourdes Guzmán? Bueno, la realidad es que el Partido Nuevo Progresista nunca nos prometió que iban a enmendar el derecho a la fianza. Nos prometieron seguridad en nuestras calles. ¿Y qué es lo que ha habido? Un baño de sangre en los últimos 3 años relacionado con el empobrecimiento de este país. Y ahora, en año eleccionario, vienen a tratar de quitarnos un derecho para hacerle creer a la gente que eso combate la criminalidad. Según nos engañaron cuando nos dijeron que prometían seguridad, nos están engañando ahora. Y el país tiene que votar 2 veces no. Adelante, Pedro Pierluisi, con sus 30 segundos de refutación. Los líderes del Partido Popular Democrático no se entienden ni entre ellos mismos. Tenemos a un exgobernador, una exgobernadora y el candidato actual a la gobernación apoyando esta enmienda a la Constitución en cuanto a la fianza. Y aquí ha venido el candidato a la comisaría residente a decir que eso es una patraña, que eso es una demagogia. La verdad que es impresionante. No hay un derecho absoluto a la fianza en ningún sitio en Estados Unidos y en ningún país en este hemisferio. Aquí nuestro pueblo tiene el derecho de cambiar el sistema que tenemos, que no es justo. Precisamente pasamos con Rafael Cox Alomar. 30 segundos. A la verdad que escuchando a Pierluisi uno se sorprende. Alguien que anda con Dios y con el diablo al mismo tiempo, que aquí dice que es demócrata y realmente respalda al gobernador más republicano que hemos tenido, habla de inconsistencia. La realidad es que en el Partido Popular tratamos a la gente con respeto y respetamos sus distintas convicciones, no los tratamos como en el PNP como ganado. Nosotros respetamos la conciencia de cada cual para decidir el domingo y yo voy con el no. Adelante, Sadiasep Guillont. Hemos visto como el pueblo de Puerto Rico, cansado del bipartidismo, pues mira en otras direcciones y busca nuevas alternativas en los partidos de nueva formación. Es por eso que vemos el ataque frontal contra estas nuevas alianzas que están sucediendo, cuando tratan de reducir la representatividad. Se hace más difícil que podamos entrar a la Asamblea Legislativa y para esto entonces, ¿qué hacen esta consulta? Y finaliza este turno Félix Córdoba del PPT. Lo que hemos visto es que no hay ninguna propuesta de país de parte de ninguno de los 2 partidos de gobierno. Tú tienes la oportunidad en esta consulta del domingo de decirle que no a los 2 candidatos principales para la gobernación. Aléjate ya de esos 2 barcos que se están hundiendo. Sal de ahí y di que no. Y aprovechas y le das un golpe a los 2 partidos principales. Es momento de ir a una pausa, pero regresamos en breve con la ronda donde las preguntas se las harán los mismos candidatos. Adelante, Gloria. Gracias, Alex. Efectivamente, los candidatos preguntan a sus contrincantes sobre el estatus político de la isla. Ya volvemos. ¿Cuál es la opción que ellos avalarían, sea una constituyente o sea un plebiscito general, avalado por el Congreso para que no sea simplemente una pantalla de votación? ¿Qué meta o a largo y a corto plazo o objetivo tendrían para solucionar la criminalidad que está sucediendo hoy día? Pues ¿qué van a hacer por Puerto Rico para mejorar las cosas que están tan malas actualmente?